Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Hoy os voy a hablar en este episodio del podcast de algunos aspectos que me parecen bastante importantes a tener en cuenta cuando uno trata de comercializar algún aspecto de la investigación que está realizando. Bueno, hace un tiempo me puse a buscar artículos que trataron un poco este tema y encontré uno en la revista PLOS ONE que me pareció bastante interesante. Entonces, bueno, he resumido un poco ese artículo y también pongo un poco de mi experiencia y voy a contar entre el esquema que propone este artículo y algunas notas personales los aspectos que me parecen más importantes de tener en cuenta, pues eso, a la hora de comercializar pues, nuestra investigación científica. Entonces, bueno, empezando, yo creo que es importante tener en cuenta que el comercializar la investigación que hacemos o cualquier idea que sea innovadora, en el fondo no muy diferente a comercializar cualquier otra cosa, excepto que hay que tener en cuenta que en la práctica es un poco más difícil que si, por ejemplo, estamos vendiendo zapatos, para que nos entendamos, porque los pasos necesarios que hay que seguir para poder convertir la investigación básica en algo práctico y que se pueda vender es porque normalmente vamos a tener dos puntos de vista. Uno, una investigación que ya hemos desarrollado, vamos a procurar ver si hay algún mercado que puede estar interesado en nuestro producto, pero otras veces puede ser obviamente al revés. Hay un problema en el mercado y podemos ver si nuestra investigación puede proporcionar una solución a ese problema de mercado. También creo que es muy importante tener en cuenta o diferenciar que la comercialización de una investigación es una cosa y que la fundación y creación y dirección de una empresa es otra, ¿vale? A veces se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, pero no tiene por qué. Se puede comercializar un servicio, un producto de un grupo de investigación sin haber formado una empresa, con sus más y sus menos, pero no tiene por qué. Y luego el proceso o los aspectos que hay que tener en cuenta cuando hemos creado una startup, un spin-off, pueden ser completamente diferentes, ¿no? Por ello hay que tener en cuenta que la comercialización del resultado de investigación es una iniciativa bastante amplia. Por poner algunos ejemplos, en un extremo, un grupo de investigación se ha dado algunos casos donde estos han cedido el resultado de su investigación, que era un anticuerpo monoclonal, a la empresa Sigma, para que lo suministre en su nombre a otros investigadores que lo puedan encontrar útil y al mismo tiempo la empresa pues, le puede pagar unos pequeños royalties, ¿no? Pero por otro lado, un grupo de investigación también podía participar en el desarrollo por ejemplo, de la Herceptina, que es un anticuerpo monoclonal, podía participar en el desarrollo de sus orígenes hasta su uso final como fármaco eficaz contra el cáncer de mama. Entonces, en estos últimos casos, lo que asumimos es que otros llevarán a cabo la comercialización, mientras que el grupo de investigación participará en su desarrollo. En fin, lo que quiero decir que hay muchas casuísticas en todo este tema de la comercialización y que, digamos, la que sería más cercana a la investigación en sí sería pues el desarrollo de esa idea de investigación, mientras que la comercialización la llevan a cabo otros. Y por otra parte estaría en que primero nos fijamos en los problemas del mercado y luego, acorde a ello, pues desarrollamos algún tipo de solución para solventar esa carencia y que al mismo tiempo esa solución se puede llevar a cabo o desde el grupo de investigación o creando una empresa para ello. En cualquier caso, este tema de la comercialización se ha estudiado bastante, tanto desde el mundo académico, que bueno, el estudiar la comercialización desde un punto de vista académico a veces tiene sus más y sus menos, pero también se ha estudiado desde el punto de vista empresarial, que yo creo que tiene muchísima más relevancia. Y bueno,
normalmente todas las grandes instituciones académicas, universidades, centros de investigación, etcétera, suelen contar con oficinas normalmente llamadas de transferencia, que ayudan a promover y ayudar a los investigadores pues, a comercializar pues, todas las investigaciones que están realizando. Este sería el estándar típico en la academia, ¿no? Pero bueno, y ahora pues vamos a ir contando de este artículo que os comentaba, que pondré el enlace en las notas del programa, algunas de las reglas o aspectos relevantes que considera a la hora de comercializar la investigación científica, aspectos que considera relevantes. Entonces, el primero sería, y creo que es el más importante de todos, es que se puede resumir en que lo que impulsa la ciencia o lo que mueve la ciencia, y disclaimer o spoiler, como lo quiera llamar, voy a referirme a ciencia, pero yo creo que en realidad nos tendremos que referir a investigación en general. Investigación en ciencia normalmente, claro que sí, pero también podría ser investigación en humanidades y en otras áreas. Pero bueno, lo que impulsa la ciencia no impulsa los negocios. Y esa sería la primera regla que comenta el artículo, y en esa regla estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los investigadores evalúan normalmente la investigación considerando si la investigación que hacen aporta una contribución original a nuestra comprensión del mundo, pero las empresas suelen tener una lógica totalmente distinta, que decir si lo que hacen sirve para ganar dinero o no. Y esto obviamente genera una enorme brecha cultural. Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando los chinos comenzaron a fabricar porcelana para los mercados europeos, se observó que simplemente no entendían la idea de la perspectiva. Y entonces aparecieron pagodas del tamaño de floreros y los artistas comprendían el simbolismo, pero los europeos buscaban el realismo, que es lo que realmente les importaba, ¿no? Y lo mismo ocurre muchas veces con la comercialización de la investigación. Los científicos normalmente no están preparados en los negocios para ponerse en el punto de vista de qué es lo que realmente quiere el mercado, ¿no? Y luego, por otra parte, las empresas pueden entender lo que quiere el mercado, pero no son tan buenas a la hora de desarrollar un producto o un servicio que resuelva ese problema que el mercado pide, ¿no? Y la disyuntiva se da cuando estos mundos colisionan, el mundo de la empresa y el mundo de la academia, y entonces se necesitan intermediarios y traductores entre ambas partes que puedan garantizar pues, ese entendimiento común y que permitan que haya una ruta exitosa de la investigación al comercio, como si dijéramos. Por tanto, es importante que los investigadores incorporen a su equipo, digamos, a empresarios o aparte de la industria que estén en sintonía con ellos y que puedan explicarles cómo es el proceso de comercialización y que les permitan guiar un poco pues, todo el trabajo que realizan, ¿no? Y por otra parte, y al mismo tiempo, igual que las universidades necesitan a alguien de industria, pues también las empresas necesitarían tener a alguien en plantilla o en su consejo asesor, etcétera, que entiendan cómo funcionan las universidades por dentro, por centro de investigación, y cómo se podrían beneficiar de su manera de funcionar y lo que pueden aportarles. Entonces, bueno, hay muchas posibles estructuras para explicar cómo funciona esto, pero esa sería la primera regla y la más importante de todas, que es en definitiva que lo que impulsa la investigación no impulsa normalmente los negocios. La siguiente regla que nos comenta el artículo es que no existe un único camino hacia la comercialización. Hay múltiples vías. En definitiva, la comercialización de los avances científicos se ha formalizado en los últimos años gracias, al menos en Estados Unidos, a leyes que tienen en cuenta las legislaciones sobre propiedad intelectual derivada de la investigación financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, donde el mundo académico asume un papel activo, se involucra realmente en Estados Unidos para facilitar que todo el capital intelectual de la investigación se pueda convertir en negocio. Y esto pues en otros países no existe. Cada país tiene diversas facetas, diversos modos de poder trabajar, y lo importante es uno conocer las reglas que tiene en el entorno en el que se está moviendo. En definitiva, hay muchas vías para poder comercializar la investigación. Pueden haber licencias de patente, royalties, incubación de un grupo de investigación para formar un spin-off, desarrollo interno dentro del grupo para ofrecer unos servicios, etc.
En cualquier caso, la propia industria también se ha acercado físicamente a las grandes universidades, por ejemplo, en forma de parques científicos, donde trabajan codo a codo y para poder compartir el capital humano que tienen estas empresas. Al final, toda esta actividad, en toda ella se esconden cuestiones complejas sobre cuánto valor potencial reside en los activos intelectuales que genera la academia y cómo se pueden desarrollar mejor sin alejarse mucho de los ideales que han desarrollado sus progenitores, es decir, los investigadores, y que al mismo tiempo puedan generar valor, ¿no? En realidad hay muchas maneras de pasar del laboratorio a la comercialización final, ya que la comercialización es como cualquier proceso empresarial. A veces parte es arte, parte es ciencia, parte inspiración, y se puede decir que otra parte sería un poco de transpiración, ¿no? Y la mayoría de estas vías son esencialmente mecánicas. Algunas funcionan y otras no. En realidad, no hay una forma secreta de hacer las cosas, así que si alguien te dice desde el principio que es un éxito asegurado o no, lo que sea que te están diciendo, no te lo creas. Las cosas claras es que hay mucho trabajo duro que hacer para ver si una idea va a triunfar o no, y obviamente nunca creas en consejos que te digan esta es la mejor manera, etcétera. Y obviamente si se basan en un único ejemplo, que es el que han hecho ellos y que por cualquier motivo pues a ellos les puede haber funcionado, pero quizás y probablemente pues a ti no. Entonces, muchos de estos fracasos casi nunca se analizan en casos prácticos detallados, pero sería interesante conseguir a través de fuentes de información diversas, como a día de hoy, a través de Internet, podcasts, entrevistas, canales de YouTube, entender por qué algunas ideas han funcionado en la comercialización de la investigación y otras no. Esto puede ser una información bastante importante y que normalmente pues no vas a tener en libros. Entonces, muévete, entérate, habla con la gente, porque es importante entender que hay muchas vías distintas para comercializar una investigación y no todas ellas están escritas ni en un paper ni en un volumen de 1000 páginas. Luego, otra cosa importante, que es la tercera regla de este paper, es que a la hora de comercializar, no es solo saber la autoría de los que salen en un paper, sino que es muy importante conocer los derechos que cada uno tiene y lo de los colaboradores, colegas, etcétera, que han participado en esa investigación. Es decir, aunque esto parezca obvio, es importante saber quiénes son los propietarios de las ideas, en qué magnitud son propietarios de esas ideas y quién tiene derecho o no a desarrollar los resultados de la investigación. Ya que como académicos, por efecto, la mayoría de las instituciones son dueñas de la investigación que hacen pues los investigadores que tienen en plantilla, ¿no? Entonces, no siempre esto es así, pero sí en la mayoría de los casos, ¿no? A veces puede pasar que la institución puede optar por proteger sus ideas con derechos de autor, licencias o patentes, cuando ven que se genera una idea inteligente que podría tener cierto valor comercial, ¿no? Entonces, esto también es importante entenderlo. Y también que a veces la investigación es colaborativa y a menudo es posible que algún resultado se ha desarrollado a través de múltiples instituciones que se han involucrado en ese desarrollo, y esto además, en términos de propiedad intelectual, puede complicar enormemente tanto los derechos como la titularidad de la propiedad intelectual. Todos los trámites que hay que hacer entre diversas instituciones puede complicar muchísimo el proceso, aunque a veces es necesario y hay que pasar por ahí, ¿no? Entonces, todo este tipo de asuntos se tienen que revisar a fondo desde el principio y todos los investigadores tienen que estar de acuerdo en cómo se realizan las patentes y ser conscientes de todas las situaciones y problemas que se pueden dar por el camino y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Porque, por ejemplo, si uno va a un congreso y alegremente anticipa un resultado que no se ha patentado todavía, eso podría romper la patente para que nos entendamos, y toda esa investigación, su potencial comercial, se iría al traste, o el colaborar con una gran cantidad de instituciones podría complicar muchísimo también el posible interés de inversores en los posibles resultados que se puedan dar de esta investigación. Entonces es muy importante saber todos estos aspectos legales, y normalmente las universidades tienen una OTRI que te puede ayudar a resolver todo este tipo de dudas. Normalmente pasa también que los investigadores dicen, mira, yo ya me preocupo bastante por hacer mi investigación y no me quiero preocupar por esta parte,
pero yo no estoy de acuerdo en esto. Requiere poco esfuerzo intelectual enterarse un poco de lo que va el tema, y el no hacerlo te puede meter en temas bastante complicados. Entonces, mucha atención a todos los aspectos legales de la comercialización antes incluso de haber empezado a generar todas las ideas. Hay que enterarse. Luego, en línea un poco con lo anterior, hay un tema también interesante, que sería un caso muy específico de lo anteriormente comentado. El enterarse de los aspectos legales es que a veces se dan algunas colaboraciones entre academia e industria, y cuando se firman acuerdos de desarrollo, lo que suele pasar en algunos casos es que a la industria no le interesa para nada el publicar de manera abierta los resultados de ese trabajo, porque las empresas normalmente, no digo siempre, es posible que quieran guardar el secreto del proceso, de la molécula o lo que sea que estemos hablando, ¿no? Muchas veces los investigadores suponen que estos problemas no se van a dar, entonces firman documentos muy alegremente, y luego se enteran que lo que realmente le interesa al investigador, que es publicar sus resultados en abierto, pues que no va a ser posible. Y entonces se dan gran cantidad de problemas. Por tanto, yo creo que lo que hay que aprender desde aquí es que siempre que venga una empresa a ofrecerte algún tipo de colaboración, hay que firmar una serie de acuerdos, etcétera, y te tienen que ayudar a revisarlos en detalle antes de firmar nada alegremente. Punto muy importante también. Pero no todo está perdido en las colaboraciones con empresas, no quería decir eso. Y esto un poco en relación a la quinta regla que promueve por este paper, que se puede resumir como decidir cuánto vamos a dar de nuestra investigación. Es decir, cuando colaboramos con esa empresa, en uno de los extremos podríamos decidir a renunciar por completo a los resultados de nuestra investigación y decidir a no tener ya nada que ver con su posterior comercialización, y en el otro extremo podríamos decir, no, yo lo que quiero es involucrarme totalmente en su desarrollo junto con la empresa, y así llevarme unos ciertos beneficios, o aunque no me lleve beneficios, pero estar colaborando activamente en su desarrollo para facilitar la llegada al mercado pues, de estos descubrimientos. Entonces, el nivel de compromiso con la comercialización muchas veces define también pues eso, el tiempo invertido y muy probablemente la recompensa financiera que se pueda derivar pues, de toda investigación. Y esto debe considerarse siempre desde el principio, no sobre la marcha, antes de firmar nada. Uno tiene que tener un poco las ideas claras, que solo queremos trabajar en la investigación de la primera fase y luego olvidarnos y dejárselo a la empresa. Muy bien, no pasa nada. ¿Que queremos hacer lo contrario? Tampoco pasa nada. Pero lo más importante es tener claro desde el principio lo que queremos hacer y reflejarlo de manera correcta en la parte legal, o saber uno también lo que está firmando, pues lo que va a implicar. Luego, en relación con lo anterior, bueno, esto también va a depender del tipo de investigación que estés haciendo, independientemente del nivel de involucración, pero básicamente existe una gran diferencia entre la investigación básica y el desarrollo que es necesario hacer hasta llegar a su comercialización. Generalmente, el desarrollo lo realiza la entidad que comercializa el producto, y podría considerarse un punto intermedio entre la cultura académica y la comercial. Pero el desarrollo puede ser enormemente costoso y lento, y presenta un gran riesgo financiero para ese posible inversor, especialmente al ser un coste inicial que no se sabe tampoco si va a llevar a algún sitio, ¿no? Entonces, el inversor normalmente le interesa considerar aspectos como la producción en masa, es decir, los primeros resultados pueden ser interesantes, pero si luego no se puede escalar desde el laboratorio a grandes cantidades, pues es posible que no le pueda interesar. También le va a interesar si es posible la distribución, logística, precio, viabilidad, marketing, seguridad, legislación y un gran largo de etcéteras que normalmente el investigador pues no tiene en cuenta. Y esta sería la parte más de desarrollo que de investigación. Entonces, a menudo, uno más de estos factores resultan insolubles, no se pueden resolver, y entonces quizás lastra enormemente pues, la cadena de comercialización. Por ejemplo, la genómica personal
es un ejemplo donde la comercialización de las diversas ideas iniciales ha tenido que esperar hasta que la secuenciación de nueva generación se pudo realizar de manera masiva. Mientras tanto, estuvo completamente lastrada y bastante apartada pues, de la comercialización y la llegada al mercado. Entonces, a veces también hay aspectos que no van a depender tanto de nosotros, van a depender de factores externos, pero eso, tenemos que tener en cuenta que para que llegue al mercado no es solo la investigación que realicemos, sino todos los aspectos de desarrollo que los inversores y la industria normalmente pues sí que tienen en cuenta. La séptima regla que comenta este artículo es también bastante relevante y se puede resumir en que el mercado puede no existir desde el principio. Importante, ¿no? Creo que se ve claro. Es decir, el método tradicional de determinar la capacidad de producción de una fábrica y luego ver si existe un mercado es un enfoque ampliamente desacreditado en los negocios modernos. Ya no se trabaja así. Es decir, a día de hoy hay metodologías como Lean Startup, estudios de mercado y muchísimas otras que primero ven si existen esas oportunidades y luego ya, pues si ven que existen, pues ya se dedican a desarrollar el producto o el servicio. Pero claro, en el caso de la investigación científica básica, es justamente al contrario. Los científicos invariablemente investigan por curiosidad intelectual sin interesarse lo más mínimo por si existe capacidad de comercialización o no. No estoy diciendo que esto sea bueno pues ni malo, pero simplemente ser consciente de los diferentes puntos de vista. Normalmente las investigaciones originales no tendrán como objetivo resolver ningún problema comercial que esté relacionado con el mercado existente, más allá de áreas obvias como puede ser la farmacéutica o la ingeniería, por lo que normalmente si se producen avances o no, no están relacionados con las exigencias pues, del mercado, ¿no? Y aquí, bueno, pues alguna anécdota que comenta el paper, este artículo, es, por ejemplo, inicialmente, nos tenemos que retrotraer un poco a los años 80 del siglo pasado, pero alguien se hizo una pregunta y la pregunta era, ¿quién necesita música en movimiento? Esto es una empresa que se llama Sony, una empresa japonesa que todavía existe. Alguien se hizo esa pregunta. En aquel momento nadie tenía la capacidad de ir escuchando música en movimiento y el intentar resolver esta pregunta pues permitió a Sony desarrollar su Walkman y vendió millones de unidades. Luego vinieron los iPods, los teléfonos móviles, pero fue una pregunta también motivada por el posible interés del mercado. Y así pues hay pues muchísimas otras. Y bueno, este artículo es muy interesante, contiene muchas otras ideas, pero yo creo que os he resumido las que me parecen al menos más relevantes, porque no olvidemos que el objetivo de este episodio era un poco pues, reflejar los aspectos más relevantes a la hora de comercializar ideas surgidas de la investigación científica. Os he nombrado varias, no digo que yo tenga toda la razón del mundo, obviamente, ¿no? También me dedico a la transferencia tecnológica, pero más que nada pienso que la especial utilidad de este episodio es para alguien que no se ha planteado nunca todo este tipo de cuestiones y que le pueden abrir la mente y le pueden hacer reflexionar y, no sé, tenerlas en cuenta a las próximas veces para que, uno, seguir haciendo lo que estén haciendo en investigación, pero que tengan en cuenta todos estos puntos de vista, o dos, alguien que ha realizado ciertos tipos de investigaciones, ha querido llevarlas al mercado y no ha sido posible, pues que se replantee un poco la manera en la que están haciendo las cosas y tener en cuenta todo este tipo de aspectos. Y quizás ver un poco, hacerlo al revés, ver qué es lo que pide el mercado y en función de ese mercado puede reorientar su investigación. Yo creo que si esos dos puntos de vista principalmente se os quedan un poco como conclusión de este episodio, pues al menos me quedaré bastante satisfecho. Pues nada más, en este episodio de hoy, si os interesa discutir sobre este episodio, os podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la dirección Horacio, con C, horacio-ps.com/comunidad, o también si queréis estar al tanto de nuevos episodios o materiales especiales que se derivan del podcast, os aconsejo que os apuntéis a la newsletter en la dirección horacio-ps.com/newsletter. Pues nada más, hasta la próxima y espero que os haya resultado interesante.